Buenas noches, hermanos, aquí nuevamente con ustedes. Nuestras reflexiones cuaresmales ya dentro del contexto de la Semana Mayor, la Semana Santa. Ciertamente una semana totalmente atípica. Creo que ninguno de nosotros hemos vivido una Semana Santa como la que estamos viviendo, donde el Señor ha despojado de todo lo que tradicionalmente forma parte de esta Semana Mayor para meternos a un recogimiento más profundo, una cercanía más hacia Él en la oración y sobre todo para que nosotros perdamos las distracciones que muchas veces poníamos de manera colateral a la realidad de la Semana Santa, como son las vacaciones, los cruceros, los viajes a Disney, los viajes a la familia. Y de la Semana Santa, una semana pues de todos esos entretenimientos y viajes y compartir humano, pero habíamos olvidado al Señor. Y ahora el Señor dice, no, esta es mi semana, este es mi tiempo, esta es mi Pascua, y soy yo el que ahora los invito a que entren. Pero lo hace de una manera a veces para nosotros un poquito como radical, y sin embargo el Señor no está haciendo radical.
que ese relato va a ser como una bisagra donde va a girar la comprensión tanto de los signos como la visión del libro de la gloria. Ustedes no se me pierdan. Aquí lo importante que yo quiero que ustedes asimilen es ver que en el Evangelio no hay cosas dichas por casualidad. Los mismos evangelistas toman todo aquello que conocieron del Señor y elaboran ese conocimiento según la experiencia que cada uno de ellos ha tenido de Jesús. Por eso es que los evangelios son distintos. Y lo vemos especialísimamente en el Evangelio de San Juan. Ahora bien, fíjense cómo comienza el relato. Dice, 6 días antes de la Pascua. Por lo tanto, lo que va a narrar San Juan de ahora en adelante va a especificar la semana última de la vida pública de Jesús. Y empieza ahí el conteo. Recuerden que uno de los temas que ustedes se van a encontrar, sobre todo en el Evangelio de San Juan, aunque también está en otros evangelios, pero como un tema, como un hilo conductor, es que se habla de la hora de Jesús. La hora de Jesús. Y esa hora de Jesús, incluso cuando nosotros nos vamos a la primera semana, recuerden, esta es la última, San Juan también lleva contado todos los días de la primera semana de Jesús, que entra dentro de ese primer bloque que dijimos que es el libro de los signos, y luego esta última semana que entra ahí ya mirando hacia el libro de la gloria, que nos narra la última semana de la vida de Jesús. ¿Y quién une en esa hora? ¿Quién está detrás de esa hora de Jesús? Y esto es lo que se va a conocer el paréntesis mariano. Es como si abriéramos un paréntesis y San Juan abre ese paréntesis partiendo de la primera semana y partiendo de la última semana. ¿Y quién está marcándole la hora a Jesús? La Santísima Virgen. Por eso, si ustedes van a la primera semana de Jesús, ¿quién está ahí? María en las bodas de Caná. Y el diálogo que hay entre Jesús y la madre, cuando ella le dice, mira que no tienen vino, que aquello, que falta, que lo otro, Jesús le va a decir, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Porque a partir de que Jesús comience los milagros, podríamos así decir, se para el cronómetro que va a marcar la hora de Jesús. ¿Y cuál va a ser la hora de Jesús? Lo va a decir y lo vamos a ver el capítulo 13. La hora de Jesús cuando Él pasa de este mundo al Padre. Y en ese momento nos encontramos nuevamente la figura de María al pie de la cruz. Ahora ya no diciéndole a la madre que todavía no ha llegado la hora, no, ahora es el momento en que ella ha sincronizado su corazón con la hora del Padre y está allí por eso al pie de la cruz. Y es donde Jesús la convierte en nuestra madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Interesante. Interesante ver cómo siempre la Virgen está ahí, ¿verdad?, de fondo. Pero San Juan con esto nos está diciendo algo que San Lucas
también nos había dicho en el Evangelio. San Lucas va a usar por 3 veces esta frase: María guardaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. San Juan lo va a presentar como un paréntesis, como diciendo, para poder entender el Evangelio, tenemos que hacer esa lectura con los ojos y con el alma, con el corazón de María. Es por eso, cuando ustedes vieron la película de Mel Gibson, yo estoy seguro que muchos de nosotros habíamos visto películas de la Pasión, montones de películas. Las personas mayores me imagino que recordarán el Mártir del Calvario, la Sábana Santa, montones de películas, Barrabás, montones de películas, el Mártir del Calvario y Jesús de Nazaret de Sefirelli, montones de películas que en estos días se daban y se dan con motivo de la Semana Santa. Pero recuerden, cuando llegó la película de Mel Gibson, aún estando acostumbrados nosotros a ver películas de la Pasión, aquella película fue algo especial, algo que nos conmovió. ¿Por qué? Porque empezamos a leer la Pasión con los ojos y el alma de María. Nos sorprendió aquel protagonismo de la Virgen en aquella película, que era como redescubrir el Evangelio. Era como si la Virgen nos iba a llevar a Cristo. Cristo en todo momento es el protagonista, pero la cercanía, la manera de acercarnos a Jesús fue de otra manera. Ver aquel dolor de la madre, ver aquellas lágrimas, ver aquellas manos que se tensaban cuando cogía tierra, mostrando su impotencia cuando le levantaban al hijo en aquel Calvario, en aquella cruz. Ver todo aquello cuando ella va buscando a Jesús, haciendo eco del cantar de los cantares, buscando al amor de su alma, y ver que no está, pero ella lo siente, y entonces se inclina y vemos cuando ella pone el oído en el piso y la cámara va bajando, y justo debajo de aquel lugar donde era piedra, pura piedra, quien estaba debajo era precisamente el hijo, que también siente que arriba está la madre y por eso mira, atado con cadenas en el calabozo de la casa de Caifás. ¿Quién nos recuerda la escena cuando Jesús está haciendo aquella mesa en la carpintería de la casa de Nazaret? Y la Virgen le dice a Jesús: mira, es hora de comer, vete, lávate las manos. Y eso que no había el coronavirus. Vete y lávate las manos. Y Jesús dice: está bien, y se quita el delantal y se lava las manos, y de momento le hace así a la Virgen, la salpica con el agua, le da un abrazo y un beso. ¿Quién de nosotros sintió que aquello tenía que ser así? Pues eso es lo que nos dice el Evangelio. Eso fue así. Y por eso todo el Evangelio de San Juan hay que leerlo, como todo el Evangelio hay que leerlo con el alma, con el corazón de la Virgen. Pues fíjense en todo lo que pone en esa frase: 6 días antes de la Pascua. Y esto va a ser otra constante. Jesús le ha dicho muchas veces a los apóstoles que, miren, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, va a ser crucificado, va a morir, va a resucitar. Los apóstoles ni se enteraban. Por eso, ¿qué nos dice el Evangelio? Dice:
Jesús se fue a Betania. Betania es un pueblito que está a 3 kilómetros de Jerusalén, muy cerquita, justo detrás del Monte de los Olivos. Y allí estaba la casa de 3 hermanos que eran muy amados del Señor. En esa casa de Betania, Jesús muchas veces descansó. Marta le preparaba siempre, Lázaro le recibía en esa casa con sus hermanas. María siempre tenía unos detalles especiales que vamos a ver ahora también en el Evangelio. Es decir, era la casa de los amigos. Y allí estaba Jesús. Pero, ¿por qué estaba allí? Jesús se fue a Betania donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Todavía Jesús no ha muerto, pero ya Lázaro es un anticipo de lo que va a ocurrir al final de esa semana que comienza justo ahí en la casa de Betania. Y fíjense que el nombre Betania, a nosotros pues nos suena un nombre más. Betania significa, puede ser un doble significado. Puede ser primero casa de la aflicción, casa del dolor, casa del sufrimiento, Betania. Esa partícula final se puede aplicar a casa de la aflicción. Recordemos que hacía muy poquito Jesús había estado allí consolando a 2 hermanas que habían perdido a Lázaro. Y aquella casa era casa de la aflicción. Si nosotros miramos Juan 11:32 dice: cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió, se afligió interiormente y se turbó. Por lo tanto, Betania, casa de la aflicción. Pero Jesús cambió ese lamento en danzas. Jesús cambió ese sufrimiento a resucitar a Lázaro. Y la casa de la aflicción ya no va a ser más casa de la aflicción. Por eso es que nos pone el detalle que había sido invitado allí para darle una cena. Se convirtió en casa de Eucaristía, de acción de gracias. Piensen todo lo que está encerrado en las palabras del Evangelio. La casa de la aflicción se convierte en casa de Eucaristía, casa de acción de gracia. Por eso Jesús está allí, también anticipando como un signo otra cena que vamos a celebrar el Jueves Santo, la última cena, donde Jesús nos va a dar la Sagrada Eucaristía. Entonces fíjense, en esa casa de aflicción también se puede llamar la casa del pobre. Y de hecho, ese va a ser uno de los temas del Evangelio de hoy, la casa del pobre. Y vamos a descubrir quién es ese pobre. Porque Betania también se puede llamar, es la raíz de esa palabra, Betania, porque se le puede llamar casa del pobre. Lo vamos a ver ahora. Dice que le dieron una cena, imagínense, ahí están los apóstoles, ahí están los invitados, está todo el mundo contento, Lázaro está allí
acabado de salir de la tumba, él mismo ni cree que esté entre los vivos nuevamente. Marta sirve, como siempre, dándole lo mejor a Jesús y a sus invitados, pero, y ahí se rompe el relato, ocurre algo que no es normal. No es normal. ¿Por qué no es normal? Porque lo que va a hacer María, la otra hermana de Lázaro, va a romper todos los protocolos. Va a romper todo. Y toda la mirada se va a centrar en el gesto que ella hace. Y dice que entonces María, la hermana de Marta y Lázaro, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Eso no se hace. Si usted invita a alguien a su casa, imagínense en que alguien de la familia vaya donde el invitado, le quite los zapatos y empiece a echarle perfume y todo el mundo dice, ¿pero qué hace esta loca? Bueno, pues eso es lo que hace María, una locura de amor. Una locura de amor. Y quiero que se queden con eso porque va a contrastar con lo que luego va a hacer Judas. Pero hay unos detalles. Fíjense que esta mujer, ¿qué es lo que le regala a Jesús? Dice que era una libra mucho, de un perfume. Un perfume apenas tiene unos gramos o unas onzas, según, ¿verdad?, la medida que se use, sistema métrico, el sistema que usamos nosotros acá. No era poquito, era mucho. Primero, una gran cantidad. ¿De qué? De perfume de nardo. El perfume de nardo no es el nemuco que se pone la gente por ahí o un de estos que compramos baratitos para bien. No, era perfume de nardo. El perfume de nardo era algo tan exquisito que lo traían de la India, era un artículo de lujo, de lujo. Tercero, costoso, claro, primero venía de la India, que pues le venía, es como si nosotros trajéramos algo exquisito de un país, ¿verdad? Porque en ese país es donde único, bueno, pues era algo exquisito, era perfume de nardo costoso. Costaba, según lo van a calcular, 300 denarios. Miren, 300 denarios, para que ustedes puedan hacerse una idea, era el sueldo que un obrero ganaba en un año. En un año. Por lo tanto, lo caro de eso es que era un perfume, pero no barato, exquisito, traído de la India, era una cosa exótica y además carísimo. ¿Y qué hace ella? Dice, le unge los pies a Jesús. Pero yo quiero que vayamos a Marcos 14:3, que es el paralelo, esta misma lectura, pero relatada por San Marcos, y San Marcos nos va a dar otros detalles muy importantes, y esto vamos a entender lo siguiente. Dice que María vino trayendo un frasco de alabastro, o sea, ese perfume estaba dentro de un frasco de alabastro. O sea, el perfume es caro,
Y donde está ese perfume era caro también. Por eso dice que era de alabastro. Alabastro es una piedra con la que se puede tallar, pero es algo exquisito, es una cosa donde se hace filigrana, es una cosa fina. Entonces fíjense que, pero ¿qué hace ella? No solamente lo trae en el frasco de alabastro con perfume de nardo, puro de nardo, de mucho precio, vuelve los mismos detalles, sino que dice, quebró el frasco y lo derramó. Quebró el frasco y lo derramó. Ya. ¿Ven por qué les digo que es una locura de amor? Cómo esta mujer quiere agradecer a Jesús todo lo que ha hecho por ellos, por Lázaro, por el amor que ella le tiene a nivel de persona, por lo que honra a esa casa, por la amistad, que no teme coger aquel perfume que estaba en aquel frasco de alabastro, romperlo y derramarlo a los pies de Jesús. Y no solo a los pies, sino que ella se pone a besar esos pies. Y ella coge su cabello y empieza a esparcir aquel perfume y a secar aquellos pies. Una locura. Claro, estaba todo el mundo asombrado. ¿Qué hace esta? Pero por eso digo, es tan importante, tan importante. Porque, hermanos, porque muchas veces nosotros cuando decimos amar a Jesús, lo amamos, pero no como Jesús le gustaría ser amado. Le amamos a la distancia, le amamos así, pues sí, es el Señor. A veces incluso cuestionamos que en la iglesia haya tantas cosas de oro o de aquello, de lo otro. Cuestionamos eso. Cuestionamos que al Señor se le dé lo mejor. Cuestionamos que en la celebración de la Eucaristía se pongan flores. Cuestionamos que ahora para la Pascua hay un derroche de muchas cosas que mucha gente, se lo digo porque yo lo he escuchado, pero mira, que eso con 2 flores que pongan o 2 floreros basta. Mira, ¿para qué se despilfarro de flores? Tú te estás retratando. Tú no estás enamorado de Jesús. Estas locuras las convierten los que aman al Señor. Y hay un evangelio, está en Lucas, para que ustedes vean que Jesús sí le da importancia a esos gestos. ¿Sí? Porque a veces me sorprende y dice, no hay que ser exagerado, la exageración nunca es algo bueno, la exageración aquello, miren, tú exageras para cuando vas a regalar en San Valentín, en la Navidad, tú exageras. Y si estás enamorado, le pones a la novia o al novio. Tarjetazo viene y tarjetazo va. Pero como es para el Señor, ahí sí, ahí somos tacaños, ahí somos duros. Pues miren, hay un evangelio, Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 50, no lo voy a leer, pero es algo muy parecido a lo que pasó en la casa de Betania. Otra mujer distinta a María se llega a la casa de un fariseo que había invitado a cenar también a Jesús. Este fariseo pues se ve que era alguien muy importante, pero la visita de Jesús a su casa, donde estaban otros comensales, le interrumpe una mujer, en este caso pecadora. Y lo digo porque él
en su corazón dice, si este fuera profeta, sabría quién es esa, una pecadora. Y ahí Jesús va a hacer una parábola a Simón diciéndole, oye Simón, ven acá. Había una vez un hombre que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían los dos cómo pagarle, le perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos le amará más? Fíjense cómo Jesús lleva este litigio no al plano del dinero, sino al plano del amor. Al plano del amor. Y entonces dice Simón, supongo que aquel a quien le ha perdonado más. Y entonces ahí es que Jesús va a coger la respuesta de este fariseo y le dice, ¿tú ves esa mujer? Como diciendo, la que debe más. ¿Tú ves esa mujer? Mira, cuando yo llegué a tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella en cambio ha mojado sus pies con lágrimas. No me diste un beso. Ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que le quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha demostrado mucho amor. Entonces, hermanos, todo el drama de la pasión, lo vamos a ver a lo largo de estos días, es un drama de amor entre los que aman como ama Jesús y los que no aman, los que se privan de amar. Y fíjense en cómo Jesús va a los detalles y por 3 veces le va a recriminar a este hombre, tú no me besaste, tú no me ungiste, tú no me pusiste agua, que eran gestos que eran de obligación, de cortesía, por así decir en nuestro lenguaje de hoy, eran gestos de cortesía, pero ni aun eso. Jesús había llegado allí, se había sentado como una cosa, pero no era alguien que era recibido por amor. Y es aquí donde entonces se contrasta el evangelio de hoy con lo que es la figura de Judas, porque ante ese derroche de amor, pero dado en los gestos de María de Betania, nos vamos a encontrar con lo que podríamos llamar la tacañería de Judas. Dice Judas, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se le ha dado a los pobres? Ay, hermanos, cuánta gente piensa como Judas. Todo lo miran en la iglesia por el dinero, pero se olvidan de los detalles de amor. Se olvidan de los detalles de amor. Y fíjense en que Judas, que era el ecónomo del grupo, porque llevaba la bolsa, llevaba la contabilidad, llevaba la administración del dinero, él sabía lo que valían las cosas, y enseguida se dio cuenta, esto mínimo 300 denarios, y como dije, 300 denarios es el sueldo de un obrero en aquella época por un año. Lo que Judas le está diciendo a Jesús, pero ven acá, que no es para tanto. ¿Y saben cuándo se dice eso? Cuando uno le pierde el amor al Señor. ¿Usted quiere saber cuándo un sacerdote se va a salir? Cuando le pierde el amor al Señor. ¿Usted quiere saber cuándo un fraile, un religioso, una monja se va a salir?
cuando le ha perdido el amor al Señor. ¿Por qué? Porque enseguida magnificamos cosas muy pequeñas y enseguida las hacemos grandes. Cogemos una hormiga y la convertimos en un elefante. Porque esa es la excusa que usamos para justificar en el fondo el que yo pueda salirme, hacer mi vida, igual que en el matrimonio. ¿Cuánta gente también usa cosas muy pequeñas en su matrimonio para pedir un divorcio? Porque en el fondo lo que ha pasado es que se ha perdido el amor. Y ese es el drama de la pasión que vamos a ver desarrollado a lo largo de todo este tiempo. De esa semana de pasión, de esta Semana Santa. Es un drama de amor. Y es aquí donde Jesús le va a decir, dejo a Judas porque lo vamos a tocar en los otros días. Después vamos a abundar más sobre el drama de Judas. Pero quiero resaltar qué dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Jesús no va a decir, ay Judas, mira, tienes razón, es verdad, mire que derrochar, si yo lo que estoy aquí es de visita. Pero ¿para qué tanta exageración, María? Mira, si con un poquito que me pusiera es suficiente. Jesús no dice eso. Jesús va a decir, déjala, déjala. Como diciendo, no te metas con ella. Hermanos, ese es el amor que Jesús tiene a muchas almas. Y aquí, por ejemplo, no solo ellas, pero muchas monjas de vida contemplativa que están destilando para la iglesia perfume de nardo, es decir, amor exquisito al Señor. Eso tiene que ser el alma de un contemplativo. Mire, un contemplativo que esté todo el día con bejinches, con esto, eso no es un contemplativo. Eso es una persona que es un narcisista, una narcisista, que se está mirando y mírame que no me toque. Un contemplativo vive en otra atmósfera, vive en una atmósfera de amor. Y eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros cultivemos. Y por eso, como decía al principio, miren, nos quitó los viajes a Disney, nos quitó los viajes a Boquerón, los fines de Semana Santa por allá por las playas. Esta semana estuviera todo el mundo en las playas. Cada año muchos más, y en Playa Santa, en Boquerón, en todo Puerto Rico y por todas las partes. Y el que no fue a las playas se fue a Disney, el que no se fue a Disney se fue al río, el que no se fue al río se fue a donde fuera. La cosa es que Semana Santa, muy poquitos. Y ahora el Señor nos manda este virus para que volvamos al primer amor, a ese amor que se nos ha enfriado. Y por eso la Iglesia nos entrega este hermoso evangelio. María de Betania nos recuerda quién es el verdadero pobre. No me olvidé dijimos que Betania podía significar casa de aflicción, ya lo analizamos, o casa del pobre. Y aquí Judas nos habló de los pobres, pero Jesús no habla del pobre, de los pobres. Jesús dice, yo soy el pobre. Y lo dice aquí, porque pobres siempre tendréis con vosotros. Por lo tanto, tendremos siempre espacio para la caridad, para hacer con ellos, ¿verdad?, muchas cosas que nos obliga el amor como cristianos. Pero Jesús añade, para que no pensemos, pues lo que yo hago al pobre se lo estoy haciendo a Jesús. Ciertamente se lo estamos haciendo al Señor.
Jesús lo dice también en Mateo 25, conmigo lo hicisteis, lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños. Pero Jesús también sabe distinguir, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí, y ahora Él se señala como el pobre, a mí no siempre me tendréis. Entonces María se anticipa, porque un día Jesús ya no va a estar. Y por eso dice que ese gesto que ella hizo fue un gesto profético, adelantándose a su sepultura. ¿Por qué? Porque Jesús es el gran pobre. ¿Y de qué tiene necesidad Jesús? Tiene necesidad de amor, de tu amor, de mi amor, de nuestro amor. Y el amor, como he dicho, se hace en los detalles de amor. Pongo un ejemplo y con esto termino de nuestro padre Aníbal. En la vida de nuestro padre, recuerdo que él, recién ordenado sacerdote, fue invitado por unas religiosas de vida activa que él conocía y tenía pues una bonita amistad, y un día pues le invitaron a que diera una misa en su casa. Él va, celebra la misa y las monjas pues después le invitaron a cenar, a una comida, y el padre pues aceptó. Y las monjas pues se desviven en todo, pues son espléndidas. Si usted quiere comer bien, hágase amigo de unas monjas. Miren, llegan las monjas, los sientan, empieza la conversación, lo típico de una amistad, de una comida. Pero el padre se da cuenta de un detalle, que en el rincón donde está el comedor, donde están comiendo, hay en medio de unas piedras una cajita. Y al lado de esa cajita hay una vela. Y el padre miraba, mientras al padre le tenían puesto, y ellas también, un buen filete, aquí le diríamos una chuleta cancán, es decir, estaban las monjas espléndidas, pero el padre comiendo su chuleta y mirando a la cajita que estaba allí en un rincón, en medio de aquellas piedras, era como un tecito de piedra, y arriba estaba la casita y una vela. Nada más. Cuando terminan, el padre no aguanta y le pregunta: oiga, hermana, ¿y esa cajita? ¿Qué es eso? Y le dice, muy cándida, muy inocente, una de las monjas: ¡ay, padre, ese es el Santísimo! ¿Cómo que el Santísimo? Sí, porque es que Jesús también quiere compartir nuestra comida. O sea, mientras ellos están en una buena mesa, con buenos manteles, con buena servilleta, con la mejor vajilla, comiéndose buena carne, buena chuleta, el Señor está en una cajita, en el piso, entre piedras. Esas son las cosas que nos dicen cuáles son nuestros detalles de amor con Jesús. Por eso, hermanos, comenzamos así nuestro lunes santo, reflexionando en cómo yo hago mis derroches de amor con el Señor. Hay gente que le encanta derrochar muchas otras cosas, pero lo que Jesús, lo único que desea de nosotros es saber derrochar amor. Y derrochar amor con Él en detalles. Cuenta la vida de este hermano redentorista que muchas veces él era hermano lego y tenía que pues estar entrando y saliendo porque era una casa de misión de sacerdotes, y entonces él entraba y salía
para llamar a los sacerdotes, no había timbre, no había intercom, no había WhatsApp, no había nada de esto de nuestra época. San Gerardo María Mayela. Y este hermano entraba a la capilla y le decía a Jesús cada vez que entraba: Jesús, Jesús, eres un loquito, te amo, te amo. Y le hacía así y se iba, buscaba el sacerdote, lo llevaba, mira que vino a buscarle fulano, y así todo el día, todo el día. Él quisiera estar en el sagrario, pero no podía porque tenía que cumplir su oficio como hermano. Pero ¿cuántas veces le dijo la misma jaculatoria: Jesús, Jesús, eres un loquito de amor, te amo, te amo? Le daba 2 besos. Y un día cuenta su biografía que viene la misma rutina, pero ese día cuando entra para decirle el mismo piropo, la misma jaculatoria a Jesús, es Jesús el que le dice: Gerardo, Gerardo, eres un loquito de amor, te amo, te amo. Hermanos, ojalá seamos loquitos de amor. Ojalá seamos como María de Betania, los locos de amor de Cristo. Voy a terminar con las palabras del Hacia el Padre, del Padre Kentenny, fundador de nuestra familia de Schoenstatt, y vamos a rezar con él estas palabras en el campo de concentración de Dachau. Pero también cuando estamos en las grandes pruebas, ahí se miden quiénes son los corazones que de verdad aman a Jesús. Dice el Padre, y oramos con él: concédeme llevar siempre con alegría la astilla de la cruz, que el Padre me mande por las circunstancias de mi vida, para que la inscripción se manifieste como auténtica y mi ser y mi actuar alaben al Padre filialmente. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence a la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo instrumentos del Padre para construir aquí en la tierra tu reino de Schoenstatt. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos mañana nuevamente aquí a las 6:30.